sectores económicos que están asociados a la producción minera y particularmente al cobre por su relevancia en la economía nacional y estatal, Sí. estimado Marcelo. Oye, ¿será un amago nada más de los muchos que ha hecho Donald Trump? Luego, de ahí mismo, los mismos empresarios ya ha pasado, ¿no? De Estados Unidos, los hoteleros que le dijeron, oye, yo necesito a los trabajadores inmigrantes aquí y los agricultores también, y le bajó rayitas en algunos casos, le ha bajado rayitas a varios casos, ¿no? Sí, pues ¿Esperaríamos lo mismo aquí o va con todo en esto? esperemos que así sea. No sucedió con el acero y con el aluminio, aplicó aranceles y se mantuvo en su posición firme. Esperemos que en el cobre sí ceda en algo, porque el cobre es un mineral estratégico para las industrias modernas de electromovilidad, eléctrica, electrónica, entre otras, y obviamente mucho dependerá de cómo reaccionen los empresarios norteamericanos que utilizan el cobre mexicano, particularmente sonorense, Sí. ante esta medida propia de Trump. Lo que sí podemos tener certeza es de que el cobre no es una empresa que tú puedas mover de México a Estados Unidos, porque el cobre lo obtienes del subsuelo y no puede recorrer el subsuelo hacia el territorio norteamericano. Sí, Entonces, como la industria de exportación, la automotriz y eso, pues a eso te refieres. exactamente, una planta productora de cobre, pues que la tienes en donde está el cobre y de ahí lo extraes, pues, ¿no? Quizás procesos de valor Y los agregado sí te lo puedes llevar productores, para otro lugar. y Estados Unidos como productor no es autosuficiente? Yo creo que No, no, ¿verdad? Si exporta, si definitivamente importa que es... no. Había producción de cobre en Arizona, en Douglas, en algunos lugares de Arizona y en otros lugares del país, Estados Unidos, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las medidas en Estados Unidos han sido muy rigurosas en materias de diversa naturaleza, sobre todo ambientales, y han restringido la producción de cobre dentro del territorio norteamericano hasta donde han podido. Sin embargo, son importadores muy importantes de cobre de los diferentes lugares del mundo, particularmente de Canadá, de Australia, de México, de Perú, entre otros. Sí va a tener efectos importantes. Esperemos que los negociadores mexicanos, encabezados por la Secretaría de Economía, puedan puedan sustentar la relevancia de mantener una relación armónica y cuidadosa en un producto tan sensible como es el cobre, tan sensible para las industrias modernas que mencionamos anteriormente y que permee la cordura, ¿sí? Y las presiones, sobre todo las presiones internas de empresarios norteamericanos que utilizan muchísimo el cobre para muchos aspectos sumamente relevantes y estratégicos para la propia Sí. seguridad nacional de Estados Unidos. En el escenario de que no se vaya limpio aquí el cobre mexicano, el cobre sonorense, que haya algún arancel, a lo mejor no esté 50%, pero bueno, algo, ¿qué prevés? ¿Qué estaríamos viendo, Luis? Y Bueno, en Sonora, por ejemplo, esa producción bajaría o qué efectos tendría. sin duda. Y tendríamos un efecto importante en la caída de las exportaciones para empezar. Se esperaría una caída en las exportaciones mexicanas de cobre y sonorenses, por supuesto, de cobre, en un margen que iría de los $1,000 millones anuales para el país, o en el caso específico de Sonora podría repercutir en una reducción del PIB estatal se estima entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales del PIB. Por Sí, supuesto, tendría efectos en los empleos. Recordemos que las exportaciones de cobre se sustentan en una cantidad importante de empleos que generan las empresas mineras, particularmente Buenavista del Cobre, y podría tener una contracción muy significativa con pérdida de miles de empleos que pudieran perderse de manera directa o indirecta en los municipios mineros. Por supuesto, Cananea podría ser de los sí, más impactados, seguido de Álamos, que también produce cobre, entre otros municipios más en menor medida. Pero sí tiene efectos negativos, tendría sí, efectos negativos en la generación de empleos y en la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque gran parte de los impuestos que recibe la Federación por ISR y por IEPS surgen precisamente de la producción de minerales estratégicos como es el cobre. Entonces podríamos tener una caída en la recaudación fiscal valorada en cientos de millones de pesos por concepto de ingresos fiscales, y en Sonora pues se repercutiría de manera muy significativa
porque afectaría de manera directa presupuestos para infraestructura y otro tipo de servicios que tienen efectos Sí. en las localidades de nuestro estado. ¿Qué estimación tienes? No sé si tengas algún cálculo, algún número sobre los empleos que genera el cobre, la extracción, la producción de cobre en Sonora. Bueno, estas minas, ¿no? Especializadas o cuya principal producción es el cobre, las divisas que representan. ¿No tienes ahí el dato? En los empleos se generan entre directos e indirectos decenas de miles de empleos. Estamos hablando de aproximadamente con unos 25,000 empleos entre directos e indirectos. Y eso tendría un efecto, por supuesto, devastador para algunos municipios que dependen en gran medida del cobre, particularmente le hace Cananea. Pues entonces sí habría una afectación muy significativa en generación de empleos, y obviamente eso es un tema sumamente sensible porque estamos en una situación en la cual la pérdida de empleos tiene efectos muy importantes en el consumo y en otras variables sensibles de la economía. Bien. Doctor Luis Núñez, como siempre, muchas gracias por permitirnos escuchar tu análisis. Con mucho gusto, buen día. Buen día. Son las 7:43, momento de hacer un breve corte. Ya regresamos. Esto es Expreso 24/7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el